Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El ministro de Finanzas ha publicado el fin de semana pasado las cifras de recolección de impuestos del año 2021, indicando que tenían un superávit de 100 millones, más que el año 2020. Este anuncio ha recibido diferentes reacciones de expertos fiscales y financieros, indicando que sería más real si la recolección de impuestos se compara con fechas antes del COVID-19, ya que todos sabemos que el año 2020 fue devastador para muchos empresarios debido al lockdown y diferentes ajustes financieros, en comparación con el año 2017, 2018, 2019, la cifra que se recolectó en el 2021 es menor. El día de ayer, el juez de la Corte Civil dictaminó que el político del partido MFK, Dr. Bram, no puede ejercer como ministro, debido a que sobre él pesa una sentencia por abuso sexual en contra de una menor de 16 años con problemas psiquiátricos, la cual era su paciente durante el año 2002. El señor Bram decidió apelar a esta decisión, indicando que no fue a prisión y que no debería tener ningún impedimento para desempeñar el cargo de ministro de Justicia. El juez fue muy firme, indicando que se le impidió ejercer su profesión como doctor y que fue condenado culpable. Por tal motivo, no pasa la evaluación para ser ministro. Pueden pasar muchos años para que el nombre de una persona pueda ser eliminado del registro judicial por haber cometido un delito. Dependiendo del tipo de delito, puede durar de 20 a 80 años. En el caso del Dr. Bram, que fue condenado culpable por abuso sexual, la ley indica claramente que para limpiar su nombre deben pasar por lo menos 80 años, y de esta manera poder así eliminar su nombre de esta lista. Tomando en cuenta este detalle, es imposible que el señor Bram pueda quitar su nombre del registro judicial. Y ahora, nuestras noticias internacionales. El Poder del Perro encabeza las nominaciones para los premios Oscar. El western sombrío competirá por 12 estatuillas, incluyendo la de Mejor Dirección para Jane Campion, la única mujer en ser nominada 2 veces en la historia del premio. Duna, la superproducción de ficción científica que imagina un mundo distópico con enormes gusanos de arena, competirá por 10 premios, con una fuerte presencia en las categorías técnicas como fotografía, sonido y efectos visuales. Belfast, de Kenneth Branagh, destacó en las nominaciones empatando con Amor sin barreras, dirigida por Steven Spielberg, con 7 nominaciones cada una. Para Mejor Dirección compiten también Ryusuke Hamaguchi por el drama japonés Drive My Car y Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, una carta de amor a Los Ángeles, con ambas producciones también compitiendo como Mejor Película. En la principal categoría de la ceremonia, con 10 candidatos, también figuran la sátira del cambio climático No miren arriba, El callejón de las almas perdidas del mexicano Guillermo del Toro, Coda, dirigida por Sian Heder, y Ray Richard, una familia ganadora, que trata sobre la ascensión de las tenistas Serena y Venus Williams. En la categoría Mejor Actor competirán Will Smith, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield y Denzel Washington, mientras que las candidatas a Mejor Actriz son Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Jessica Chastain y Christine Spencer. La 94ª edición de los premios Oscar será el 27 de marzo en Hollywood.